Valentina, también bienvenida. Vamos a estar hablando con Valentina, con Benito, con Sebastián y con Leonardo de varios temas, varios desafíos que tenemos como región. Ahí no sé si me van a ir contando los chicos si van entrando, Sebastián, Leonardo y Benito. Y bueno, mientras tanto voy a ir presentando a Valentina. Valentina es ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez con máster en gestión estratégica, experta en ecosistemas de emprendimiento e innovación desde una mirada pública, privada y académica, docente universitaria, mentora de startups y fundadora de 2 empresas. Y bueno, además es directora en Social Lab, empresa recientemente certificada como empresa B también. Un gran logro para nosotros, muy contentos. Sí, así que bueno, bienvenida Valentina. Ahí vemos que ya está Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien por aquí. Sebastián Gatica, también te voy a presentar. Sebastián es ingeniero comercial, con mención en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile, MSc y PhD de la University College of London. Es cofundador y exdirector de la Fundación Techo, donde también tuve el honor de participar durante muchos años de mi vida, de diversos emprendimientos socioambientales, entre ellos Travolution.org y Manada Chile, ambas empresas sociales y certificadas como empresa B. Y además, Sebastián es fundador y director del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Católica de Chile, un laboratorio que está próximo a cumplir una década empujando la innovación y la transformación social en América. Así que con todo este prontuario te damos la bienvenida, Sebastián. Un honor tenerte aquí. No, un honor ser parte de NES y de este movimiento de Nuevas Economías. Gracias, Indira. Hola, Valentina, ¿qué tal? Vamos a estar con Sebastián. Súper, aquí esperando para poder aprovechar esta instancia de conversación. Claro. De todas maneras. Bueno, y mientras vamos esperando a que Leonardo y Benito se sumen también, durante este rato, esta hora, vamos a estar conversando de, creo que uno de los mayores desafíos que tenemos en el mundo y particularmente en Latinoamérica, que es la desigualdad social. Ahí, como para poner en contexto, Latinoamérica es la región más desigual del mundo, según el PNUD. También, dentro de los récords no tan buenos que tenemos, somos la región más desconfiada, con más desconfianza hacia las instituciones públicas, según la OCDE, y también somos la región más urbanizada. Este es un dato que por ahí no tanta gente sabe, pero somos la región del mundo con más población en las ciudades, en la que el 80% de la población vive en ciudades, lo cual presenta muchos desafíos también. Y a la vez somos una región súper centralizada, y creo que Chile probablemente sea de los países más centralizados de América Latina en cuanto a economía, a población, a territorio. Todas estas brechas nos presentan un desafío que creo que es un desafío ético de justicia. En Chile también, como otros datos que estuve revisando, el 1% de la población acumula el 25% de la riqueza del país, y somos de los países más desiguales de la OCDE. Así que bueno, todo esto creo que son desafíos por demás desafiantes, valga la redundancia, y creo que la innovación social es una herramienta fundamental a la hora de abordar estos desafíos. Entonces, bueno, ahí qué bueno que se pudo sumar Leonardo. Voy a aprovechar para presentar a Leonardo. Leonardo es representante país en la Fundación Avina en Chile. Durante 17 años fue director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Es miembro del directorio de la COS, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que es la instancia que aquí en Chile reúne a más de 230 ONGs en el área de desarrollo social. Es abogado y es doctor en políticas públicas. Bienvenido, Leonardo, también a este panel. Muchas gracias, Indira. Un gusto estar con ustedes. Hola, Leonardo. ¿Cómo está, Sebastián, Valentina? ¿Qué tal?
Bueno, y mientras, ahí nos faltaría Benito nada más, que seguramente ya se va a estar sumando en un ratito. Entonces, para empezar a conversar sobre... Ahí está Benito, justo. Hola. Justo lo invocamos. Hola, Benito. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Hola. ¿Qué tal? Hola, Vale. Qué hola, bueno. Cheva. Hola, Benito. Hola. Qué bueno que lo lograste. Benito, te voy a presentar según la biografía que nos compartiste. Benito tiene 61 años, está casado con Lorena, tiene una familia compuesta por 6 hijos y una nieta. Estudió psicología clínica y luego estudió sociología. Trabajó durante 3 décadas en el Hogar de Cristo y colaboró con otras varias organizaciones de la sociedad civil para la superación de la pobreza. Y en este momento está dedicado también a la superación de la pobreza con niños y niñas de América Latina y el Caribe a través de la organización América Solidaria. Bienvenido, Benito, bienvenido Sebastián, Vale y Leonardo. Ahora sí, vamos a empezar con toda la conversación. Este panel se llama Desigualdad Social en Chile, respuestas desde la innovación social, ¿no? Estábamos hablando recién un poquito sobre algunos datos un poco alarmantes de la desigualdad en Latinoamérica y en Chile. Y para empezar esto, me gustaría primero preguntarle a Sebastián, ¿cómo definen desde el CoLab el tema de la innovación social? Hablamos tanto de innovación social, pero ¿cómo la definirían ustedes? Bueno, gracias. A ver, en simple, nosotros tomamos una definición bien instrumental y siempre hemos creído que la innovación social representa una posibilidad de transformación y no necesariamente dejarla como anclada en un debate fondo académico. Entonces, en ese sentido, ese valor, ese producto, proceso, ¿no es cierto?, modelo que llega a instalar valor, la posibilidad de crear valor para la sociedad, por la sociedad, ¿no es cierto?, por la comunidad, por el territorio, y que sea en definitiva escalable, que sea catalizable, ¿no es cierto?, que pueda llegar a poder tener beneficios sociales y socioambientales a muchas personas. Entonces, más allá de eso, que nosotros hicimos un esfuerzo de un solo minuto de sentar la primera definición, el tema tiene que ver con cómo se crea ese valor y quién se apropia de ese valor. Eso es lo que hemos trabajado en el laboratorio y hoy día estamos buscando difundirla y por eso creo que se hizo un esfuerzo y que hoy día más bien el debate está concentrado en cómo realmente hoy día, y esa es la pregunta que creo de fondo de este panel, ¿no es cierto?, si realmente estos 10 años de trayectoria de esta innovación social, en qué medida nos ha ayudado y cuáles son los pendientes para hacer esa transición que hoy día es tan necesaria, ¿no es cierto?, incluso para el ecosistema de innovación social, que yo me digo que hay que hacer una mirada crítica de qué es lo que realmente hemos logrado avanzar, cómo hoy día hemos trabajado en esta periferia, pero realmente hoy día el desafío está en tomar los espacios en el fondo de la construcción y la co-construcción del modelo de desarrollo que tanta le falta y tantas brechas tiene, sobre todo en desigualdad. Totalmente. Gracias, Sebastián. Leonardo, yo tengo una pregunta para ti sobre, ustedes desde Avina hablan mucho de esto también, de la escalabilidad y de los cambios transformacionales a gran escala. Y te quería preguntar desde Avina, ¿cuáles son estos elementos que ustedes consideran fundamentales para que existan estos cambios transformacionales? Bueno, mira, más allá de llevar poco tiempo en Avina y contestar con tanta propiedad lo que me estás preguntando, yo creo que es importante rescatar muchas cosas que están presentes me atrevería a decir, en el patrimonio de muchas organizaciones, incluyendo Avina, por cierto, y que tiene que ver con elementos tan claves como la colaboración, por un lado, la colaboración en partes distintas, digamos, entre partes diferentes, no cuesta tanto el poder colaborar entre iguales, digamos. Particularmente cuando estamos hablando de una sociedad tan desigual como la latinoamericana. Yo creo que, fíjate que antes de entrar en este foro, pregunté, oye, bueno, leí algunas cosas de Avina, pero denme un buen ejemplo de esto. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo que da Avina constantemente de esto tiene que ver con el tema del reciclaje. Yo creo que el reciclaje hoy día se instala, ¿no es cierto?, como una actividad no solo necesaria desde el punto de vista económico, sino que fundamentalmente el tema medioambiental. Y vamos entendiendo la importancia que tienen los recicladores como servidores públicos en nuestra sociedad. Entonces, y las recicladoras, porque también son muchas mujeres. Pero lo que quiero rescatar de esto, y es como el pensamiento de Avina al respecto, tiene que ver con lo siguiente.
¿de qué manera se logra que los recicladores y recicladoras no solo hagan su trabajo y les vaya mejor económicamente, sino que ellos sean parte de la solución? De cómo efectivamente ellos pasan a ser parte del engranaje que empieza a buscar soluciones respecto a una actividad tan no solamente noble, sino que necesaria como el reciclaje. Entonces, de lo que estoy hablando fundamentalmente es efectivamente un escalamiento, pero no de la innovación en sí, sino de los actores que están detrás de esa innovación, de las personas que están precisamente innovando día a día. Y aquí quiero también decir algo que es bastante complejo. Innovación social tiene el gran problema de otros términos como el de inclusión social o el de justicia, que son términos, primero, muy polisémicos, tienen muchas definiciones, pero además son todas buenas. ¿Quién podría estar en contra de la inclusión social o de la innovación social? Todos nos encontramos cuestiones naturales, cuestiones que son necesarias y cuestiones que son buenas. Sin embargo, creo que cuando hablamos de innovación social y con esta visión tan polisémica, ¿no es cierto? Ya Sebastián decía, ¿no es cierto?, que se puede tomar desde el punto de vista académico, de las bajadas. Yo creo que lo importante es cómo la bajamos, o en este caso, dada tu pregunta de la escalabilidad, de cómo la subimos. Y en ese sentido, creo que no solamente es importante lo que hay en la innovación en sí, sino que, primero, quién está detrás y, segundo, desde dónde se hace. Y en ese sentido, creo que para mí es fundamental que en ese proceso innovador participen precisamente las personas que están involucradas en algún tipo de situación de pobreza o de desigualdad. Gracias, Leonardo. Y en base a tu respuesta, yo también quiero dirigir una pregunta a Benito, porque en América Solidaria y probablemente durante toda la carrera de Benito ha trabajado mucho con las personas, con los vínculos personales, y ahí quiero ver también cuál es tu opinión, Benito, sobre la importancia de los vínculos en el momento de innovar y de generar cambios. Bueno, siguiendo lo que ya habló Sebastián y esto último de Leonardo, para que tú hagas transformaciones sociales, producto de cambios, de innovación, ¿no es cierto?, en programas o en la política pública, requieres también personas que se transformen, porque la desigualdad, a diferencia de otras innovaciones, parte de relaciones asimétricas. Tiene un contenido cultural, algo de lo que hablaba, ¿no es cierto?, Leonardo y Sebastián, ¿no es cierto? Y esa desigualdad lo que hizo fue consolidar en la sociedad relaciones asimétricas. Y esas relaciones asimétricas, para cambiarlas, tú requieres que las personas se vuelvan a revincular entre sí y vuelvan a reconfigurar la mirada mutua que se tienen. Y por eso es tan importante esto último que decía Leonardo, que deben participar todos los actores relevantes, principalmente aquellos que hoy día, ¿no es cierto?, están más excluidos y abandonados, y eso requiere de vínculos que reconozcan la misma dignidad de las personas. En eso hemos trabajado varios de nosotros, varios de los que estamos acá presentes, y otras personas en la historia se han involucrado para estos vínculos, y yo suelo señalar, ¿no es cierto?, como varios me han escuchado, que en lo social no hay innovación sin las personas que están excluidas de la sociedad, o sea, es muy difícil. Y uno tendría que escuchar más, ver más, estar más cercano a esas personas para que efectivamente ese cambio, esa transformación que queremos, lleve a este primer análisis crítico que decía Sebastián, ¿no es cierto?, de estos 10 años, a cambiar el curso de la política social, a cambiar el curso de la economía, a cambiar el curso, ¿no es cierto?, del desarrollo del país, para que estas brechas no se sigan exacerbando. Y allí, ¿no es cierto?, bueno, Leonardo lo dijo, la participación es fundamental, el ver y escuchar a los demás es fundamental, y el tratar, ¿no es cierto?, permanentemente que la conducción de estos procesos sea una conducción de transformación cultural, porque al final, como decía McLuhan, ¿no es cierto?, los seres humanos construimos la herramienta, pero después las herramientas nos construyeron a nosotros, los seres humanos construimos una cultura desigual, y después la cultura desigual nos construyó a cada uno de nosotros. Entonces te pongo un ejemplo muy fácil, que me han escuchado varios, y Leonardo me lo ha escuchado muchas veces, pero el ejemplo de cómo en Chile se han construido en tantos países nuestros las ciudades. Los seres humanos construimos las ciudades muy desiguales, y después las ciudades modelaron el carácter y modelaron los hábitos de los seres humanos que fueron naciendo en ciudades desiguales. Entonces terminaron siendo altamente desiguales en el ejercicio, ¿no es cierto?, cotidiano de esas personas, porque no tuvieron la oportunidad de vincularse con otros, no conocieron la realidad de los otros, y como tus imágenes del mundo parten, ¿no es cierto?, de las experiencias que vas teniendo, bueno, la posibilidad de modificar esa realidad es solo abriéndote a nuevas experiencias. Entonces, esa cultura que te construyó de manera desigual,
internamente a ti para poder desbaratarla, para poder desarmarla, requieres ampliar tu mundo de experiencias. Entonces, antes de soñar con innovar, de cambiar o de transformarnos, ¿cierto? Realmente, bueno, si no te transformas tú, por lo menos en este ámbito de la desigualdad, yo creo que es muy difícil transformar el resto de la sociedad. Qué importante eso, ampliar el mundo de las experiencias. Eso me gustó mucho lo que acabas de decir, Benito. Y Valentina, ustedes desde Social Lab creo que tienen muchos ejemplos y mucha experiencia también para compartir. ¿Cómo vienen abordando desde la práctica este ejercicio de la innovación, de la vinculación entre personas, de el vivir nuevas experiencias? ¿Cómo lo vienen abordando más desde la práctica esto? A ver, nosotros en general lo que buscamos es potenciar esta vinculación entre los distintos actores que conforman nuestro ecosistema de innovación social, y ahí nuestro trabajo va bien orientado a lo que es trabajar con las grandes organizaciones que de a poco se han dado cuenta del importantísimo rol que tienen también dentro de este mundo. Yo creo que antes quizás las dejábamos medias excluidas y creíamos que las empresas había que mantenerlas ojalá más lejos que cerca, y hoy en día eso ha cambiado mucho. No solo nosotros entendemos que las empresas, las grandes organizaciones juegan un rol fundamental, sino que también ellos lo entendieron, y sobre todo en estos últimos 6 meses, en donde Chile ha cambiado mucho, en donde se han potenciado o se han hecho urgentes brechas que antes estaban ahí, que uno sabía que existían, pero que hoy en día se hacen urgente resolver, en donde se han creado nuevas necesidades que atender, y ahí las grandes empresas se han dado cuenta del rol fundamental que deben cumplir, y cómo lo hemos ejecutado nosotros es que a través de ellos levantamos estos desafíos, y estos desafíos no implican solo que ellos puedan hacerlo mejor y potenciar su marca como tal, sino que también comenzar a atender segmentos que no estaban bien atendidos o que derechamente no estaban atendidos, y entender que hay oportunidades y trabajar en conjunto de las startups, que ya yo digo que las startups a veces vienen un poco como del futuro, porque vienen con soluciones que las empresas recién están levantando el desafío y diciendo, oh, acá hay una oportunidad, y aparece la startup como con el as bajo la manga, es decir, tranquilo que yo ya llevo un tiempo en esto y sé cómo solucionarlo. Entonces ahí nuestro trabajo un poco es esta orquestación y esta vinculación desde los que recién se están dando cuenta, hay desafíos, queremos hacernos cargo y queremos participar, y por el otro lado estos emprendedores futuristas que ya saben un poco, que tienen un poco más de camino recorrido y que logran empatizar más directamente con quienes también tienen estas necesidades. Por lo tanto ahí se hace como un círculo bien virtuoso, que es el que nosotros buscamos potenciar con todas las actividades que vamos realizando. Gracias, Valentina. Gracias. Ahí después seguro nos contarás experiencias o aprendizajes de todo esto que van trabajando. Y ahí, Sebastián, mencionaste también cuando te preguntaba esto de la definición de la innovación social, que ustedes... O sea, primero el primer ejercicio fue acordar un concepto de qué era, entenderlo, pero luego ver cómo lo escalamos. ¿Y cuáles fueron esos descubrimientos que hicieron desde el Collab? Sí, es que yo voy a también reaccionar un poco a lo de Leo, Benito, en el fondo. Es que yo creo que es importante el movimiento de innovación social también hacerse la pregunta. Nosotros trabajamos mucho para afuera, un poco como decía Valentina, con otros, y parte de este cuestionamiento es decir, tenemos que hacer las cosas de forma distinta, ¿no es cierto? Ya hemos empujado por la reflexión a las empresas, al gobierno, un poco para afuera del movimiento. Pero yo creo que, y eso también reforzó, comillas, cierta identidad un poco de este movimiento. Pero yo creo que la reflexión profunda ahora viene para dar el salto de verdad, potente, que de hecho en mirada crítica todavía no hemos sido capaces de mover esa aguja que se manifiesta en lo medioambiental y en lo social con fuerza en Chile. Uno dice, bueno, hagamos el ejercicio hoy día profundo adentro. ¿Dónde está, por ejemplo, la real conexión, ese vínculo que habla Benito, con los movimientos sociales, ¿no es cierto? ¿Dónde está ese vínculo del ecosistema de innovación social con eso? ¿Dónde está realmente la capacidad de acción colectiva? ¿Dónde está la mirada sistémica? Porque si no empezamos a hablar de innovación social totalmente desde los lentes o el paradigma, en el fondo, que de alguna manera queremos abandonar.
Si nos entramos en la lógica como lineal, un poco de la gestión, del management, estamos en esa conversación cuando realmente lo que estamos echando de menos y lo que queremos que surja y que emerja es una mirada más territorial, más sistémica, más inclusiva, de vínculos, de confianza. Entonces yo tengo que como poner el cuestionamiento de decir, ¿cómo y por qué nace la innovación social? Como una respuesta a algo. Por eso que desde la academia, más que quedarnos en la definición, nos quedamos en el análisis. Se me quedó pegado Sebastián, no sé si a todos nos pasó. ¿Sí? Sí, se quedó. Ay, estaba bueno lo que estaba contando. O sea, Bueno, ahí volverá pronto. que Alguien. baje la imagen. No, Ahí va, parece. Bueno, son estas cosas que nos pasan en este mundo de los supersónicos que estamos viviendo. Pero no escuchamos la última parte, a lo mejor nos puede decir la última parte, porque quedó ahí, todos quedamos metidos. Sí, pero a ver. Que Sí, congelado. Bueno, ¿de dónde venimos? Y ahora la pregunta tiene que ver con Nessie, con este foro, porque la reflexión que estamos teniendo hoy día, es decir, ¿cuál es ese espacio donde la humanidad nos queremos desarrollar? ¿En qué tipo de economía? Esa economía que propone, por ejemplo, la economía de la dona, que decimos, tenemos ciertas brechas, todas estas desigualdades, que tenemos que atender con sentido de urgencia. Y además tenemos unos límites que no hemos incorporado hasta ahora, que son los límites del planeta. Entonces hay un espacio de oportunidad para desarrollar nuestros modelos, y esa es la economía que al final habla de algo más inclusivo y más regenerativo, que es lo que tratamos de trabajar y empujar desde el Laboratorio de Innovación Social en la Católica. Gracias, Sebastián. Ahora sí te escuchamos. ¿Alguien más le gustaría como complementar la respuesta que nos dio Leonardo? Probablemente todos coincidimos en que tenemos que abrir nuestros círculos, expandir horizontes, juntarnos con, como decía Benito, básicamente vivir nuevas experiencias también, porque eso al final es lo que nos define. ¿Tienen alguna otra idea que quieran complementar a lo que contaba Sebastián? Sí, a mí me gustaría tomarme de lo que habló también Leonardo y Laval, ¿no es cierto?, y Sebastián, que un elemento clave en esto es la colaboración, ¿eh? Porque yo creo que me acordaba cuando tú hablabas y cuando iban hablando todo, yo provengo de la psicología y conocí a María Montessori como psiquiatra infantil. No la conocía ella físicamente, conocí sus textos y conocí todo lo que desarrolló en pedagogía. Y tiene una frase que me gusta mucho y que la uso mucho de ella, que nosotros fuimos educados en la estructura escolar para competir. Y ella dice, una frase muy dura, dice, entonces somos educados para la guerra. Si queremos educar para la paz y para el desarrollo, para la justicia, tenemos que ser educados para colaborar, dice ella. Entonces, eso nos tiene que pasar también en el mundo social. Algo que hemos movido mucho, bueno, varios de los que estamos acá, nosotros nos hemos movido por eso, para ver cómo podemos colaborar más entre nosotros y no competir entre nosotros, sino ir construyendo, co-construyendo con las comunidades, con las personas en conjunto, y que no sea una amenaza para nadie, no es una amenaza para alguien construir, no una pérdida de poder, al contrario, ganamos un poder gigantesco, que surge justamente de la colaboración, del servicio mutuo. Y yo creo que eso hay que posicionarlo también desde la propia autocrítica que decía Sebastián, de ese mirarse a uno, de ese revisarse de qué es lo que ha aportado especialmente en esta década. Gracias, Benito. A veces es difícil la colaboración. Es un ejercicio de derribar muros, de bajar un poco el ego y de asumir que solos no podemos hacer todo lo que nos proponemos. Entonces, esa es la invitación también a cómo vamos derribando cada vez más esos muros para colaborar cada vez más también. Valentina, ustedes tienen un montón de experiencia práctica, casos concretos. ¿Tienen así algunos icónicos que vos puedas mencionar sobre casos de colaboración, donde la innovación también ha sido clave? Como también estamos hablando muy, muy en abstracto, entonces también para que el público tenga algunas ideas clave, ejemplos, casos de éxitos que nos puedas contar. Sí, de todas maneras, a ver, nosotros cada año armamos distintas convocatorias con distintos objetivos y también buscando resolver distintos desafíos con organizaciones, y ahí, por dar un ejemplo público y también otro privado,
Y partiendo por el privado, nosotros llevamos 4 años trabajando con la Caja Los Andes. Esta caja de compensación, en el fondo, hace 4 años que decidió involucrarse más en cuanto al ecosistema de innovación y emprendimiento y dándole este foco más social. Y básicamente ahí lo que ellos estaban buscando en un inicio y que lo hemos mantenido y que cada vez es más robusto, siento yo, cada vez que armamos una nueva convocatoria, que ya vamos en la tercera, cada vez más robusto. Lo que se busca ahí es levantar un desafío, cada año es un desafío distinto, que busca mejorar los servicios entregados a los afiliados, y esto siempre relacionado con algo social o medioambiental. ¿Ya? Entonces ahí se hace una búsqueda de soluciones en emprendedores que ya tienen algo más avanzado, en vez de ellos decir, no, innovemos dentro, sabemos que los emprendedores son más ágiles, ya tienen muchas de estas soluciones a los desafíos, salgamos a buscarlos, se abre una convocatoria, estos emprendedores postulan, por ejemplo, el último año lo que hicimos fue cómo tener los centros turísticos en un formato más sustentable. Entonces se abre esta convocatoria, se seleccionan emprendedores, se apoyan, se aceleran, se los capacita, etcétera. Y después de esos ganadores, que algunos reciben financiamiento, algunos de ellos se convierten efectivamente en proveedores de la misma caja. Entonces ellos, al querer tener una propuesta de valor más robusta para sus mismos afiliados, buscan estas soluciones y levantan estos desafíos cada año con una temática distinta y lo buscan en el ecosistema emprendedor. Esto es uno, como desde el lado más privado, y que lo hemos hecho con varias organizaciones, se repite harto y cada vez va tomando más fuerza. Pero por otro lado, también tenemos el caso, y que aprovecho de pasar el dato, que está abierta la convocatoria con Sense, que es una convocatoria que se llama Yo Soy Bueno, y la diferencia de lo que hacemos con Caja, que es una convocatoria, un fondo concursable para startups, en este caso el tema de Sense es una participación ciudadana a través de una metodología de innovación abierta. Entonces, Sense, que es este organismo que está dedicado al tema de las capacitaciones, que son muy importantes para cortar brechas también, dijeron, bueno, nosotros vemos que hay un gran desafío, que es el cómo estar más a la vanguardia y quizás no hacer las cosas como las venimos haciendo siempre. El mundo está cambiando más ahora, en donde todo se va un poco a lo digital, y que a veces lo digital incluso puede hacer crecer la brecha en vez de disminuirla, porque nosotros decimos, claro, ahora es fácil estar en todos lados, pero no para todos son las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué dice Sense? Bueno, en vez de sentarme yo en mi oficina a tratar de adivinar cómo hacerlo mejor, preguntémosle a la misma gente, que es la gente que realmente lo necesita, y abre esta consulta ciudadana en donde quiere un poco utilizar la inteligencia colectiva de las mismas personas que pueden tener ideas o que tienen experiencias cercanas a la temática, y con ellos va ideando, co-creando, utilizando inteligencia artificial en el fondo para llegar a las mejores soluciones que den un poco en el clavo de lo que realmente la gente quiere en cuanto al tema, y mantenerse como vigente en cuanto a nuevas ideas y cosas que ellos probablemente no han visto, y esa inteligencia está en todos nosotros. Así que son dos casos de cosas distintas, organismos distintos que funcionan distinto, pero que al final están aprovechando el mismo recurso, que son estos innovadores o estos emprendedores que están más cerca de la realidad, que están más cerca de lo que son las brechas y que obviamente pueden dar mejores soluciones. Gracias, Valentina. Dos casos súper claros y concretos también. Y me quedé también mucho con lo que mencionaste recién, que es muy cierto que a veces la tecnología nos da una sensación de mayor cercanía, pero la verdad es que también profundiza muchas brechas sociales. Lo estamos viendo día a día en el caso de la educación a distancia, de la cantidad de niños que se están quedando atrás por no poder acceder a clases, por no tener una conexión a internet. Y en esto es clave la participación desde el territorio también. Y aquí, bueno, todos tienen mucha experiencia, pero también me gustaría rescatar casos de Avina y de América Solidaria en que destaque justamente la participación territorial de las personas que están ahí viviéndolo día a día, y cómo también podemos innovar desde los territorios. Ahí. No te escucho, Leonardo. ¿Cómo que te quedaste? No sé, ¿soy yo? Ahora sí me Ahí escuchas. está. Sí.
Claro, es que si uno corta el micrófono, lo más seguro es que no se escuche. Sí. Perdonen la torpeza, pero ya la brecha ya no digital, sino la brecha digital de los no nativos es fuerte. No, estaba diciendo que me parece tremendamente interesante el tema que planteas de los territorios, pero te quiero hacer una apreciación previa, ¿ya? Y que va muy relacionada con el tema territorial y que va muy relacionada con lo que planteaba Benito respecto a la experiencia y lo que planteaba Sebastián respecto a cómo abordar, y lo que acaba de decir Valentina también, como dices tú, las brechas pueden aumentarse producto de la tecnología, digamos, la tecnología puede ser una brecha más. Mira, voy a decir una cosa un poquito extraña en este foro, pero a mí me parece que hay dos elementos que normalmente nosotros no mencionamos respecto a la innovación, y particularmente la innovación social, que es un elemento ético y que tiene mucho que ver con lo que estaba señalando Benito respecto a la colaboración y lo que ha señalado Sebastián y Valentina, ¿ya? De cuál es la ética que tiene la innovación social, y en segundo lugar, un elemento político. Porque el tema de la desigualdad no es un problema técnico, es un problema político, es un problema económico, es un problema social. Y nosotros tenemos que ser capaces también de poder mirar desde ahí. Y yo creo que esto lo vinculo fundamentalmente al tema territorial, por lo que tú estás señalando. Yo no creo ya que nosotros estemos en condiciones, en lo que va del siglo XXI, de seguir pensando en grandes soluciones para el mundo, sino que fundamentalmente tenemos que mirar hacia lo territorial. Creo que las mejores innovaciones se dan precisamente ahí. Haciendo esta vinculación que planteo, porque quiero insistir en que hay un tema de pertinencia social y económica de qué nace la innovación. Y voy a poner un ejemplo súper concreto. Mira, yo me pregunto qué tiene de innovador rescatar prácticas ancestrales. Pues bien, Avina tiene una experiencia con Coca-Cola, y Coca-Cola se ha podido convencer de esto. Coca-Cola tiene dentro de sus objetivo el poder reducir, ¿no es cierto? O poder más bien reentregar al planeta el agua que consumen en su fabricación de bebidas gaseosas. Pues bien, si hay un ejemplo de innovación, y es el más exitoso de todos, tiene que ver con la recuperación de prácticas ancestrales en el norte de Chile para recuperar agua. Yo me pregunto, ¿cuál es la innovación ahí? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la recuperación de lo que hace la gente en los territorios, la gente que tiene saberes ancestrales y que, insisto, el tema de la pertinencia nos juega siempre en contra, porque siempre estamos mirando las startups o el tema tecnológico y nos cuesta mucho ir a mirar aquello que está pasando en el territorio, concretamente en lo local, como una recuperación de algo. Entonces, yo creo que nuestro aliado local, territorial en el norte de Chile, las comunidades indígenas están entregando una lección de cómo es innovador el poder recuperar también esas prácticas ancestrales. No solo por la cantidad de agua que recuperan, sino que cómo se hace eso, cuál es el proceso que hay detrás. Entonces me parece que lo que decía Benito respecto a la colaboración, respecto a la posibilidad de incidir, insisto en esto, en plantear también el tema ético y político, económico que resulta detrás o que debiera estar detrás de la innovación, me parece una cuestión central. Y con esto termino simplemente insistiendo que son estas prácticas territoriales la que, perdóname la expresión, pero muy usada en Chile, los viejos y las viejas reclaman. Porque creemos que la innovación tiene que ser capaz de también no tapar los saberes muchas veces no solo ancestrales, sino que conocimiento popular y levantarlo. Mira lo que ha pasado hoy día. Hoy día nos damos cuenta que los porotos, las lentejas, son cuestiones fundamentales para la vida y resulta que en los 80 los únicos que comían porotos y lentejas de este país eran los pobres. Entonces, hay una serie de saberes, de cuestiones que tenemos que ser capaces de recuperar. Me parece que ahí hay mucha innovación que lograr desde los territorios. Gracias, Leonardo. Muy buena tu respuesta. Benito, te veo con ganas de hablar. Sí. Bueno, Leonardo, hasta hace poquito, y yo sigo participando, somos parte de la Fundación Superación de la Pobreza, donde está un programa que se llama Servicio País, y que lo que busca es justamente lo que acaba de señalar Leonardo. Yo creo que no me voy a extender en eso. Hay innumerables experiencias ahí preciosas. Las personas que nos están viendo y escuchando se pueden meter en la página web y ver cómo los profesionales, y muchos de los que nos están escuchando a lo mejor fueron profesionales de Servicio País también, se metieron localmente, descubriendo lo que ocurría en el territorio, lo que las mismas comunidades estaban realizando. En el caso de América Solidaria, hemos replicado parte de eso aprendido allí, pero vinculado a organizaciones de la sociedad civil y no al Estado. Y nos hemos involucrado en comunidades. Y cuando tú hablabas, y Leonardo está hablando ahora, me acordaba de 2 comunidades en las cuales nos involucramos intensamente con profesionales a trabajar junto con la comunidad,
Una fue en Uspantán, en la aldea Macalajau, allá en Guatemala, donde hubo que recuperar las prácticas de cultivo de las comunidades después de la guerra. Y hubo que innovar, hubo que hacer semillería, y eso lo fue co-construyendo la comunidad, acompañado inicialmente de un profesional de Bolivia, una profesional chilena, que tuvieron que meterse en la comunidad quiché, tuvieron que meterse en lo que había ocurrido también en la guerra, en la ruptura, ¿no es cierto?, de esa comunidad, y hoy día esas familias lograron tener el alimento suficiente para vivir en esos territorios, lo que no tenían antes, y además comenzaron a comercializar. Pero ese saber estaba puesto en la comunidad, había sido destruido por una guerra, había sido por una guerra interna, ¿no es cierto?, que había llevado que las personas se encerraran en sus casas y que bajara la producción y que se centraran solo en 2 productos y no en 16, 18, 20 que lograron después recuperar varios de ellos. Y algo similar ocurrió en Haití, que es donde partió América Solidaria, con un consultorio que dependía de médicos que iban desde Estados Unidos 15 días al año a trabajar. Y ahí quedaba después el consultorio con algunas curaciones que hacía una religiosa extranjera, pero con poca atención. Y profesionales de distintos países comenzaron a colaborar con el consultorio con la condición de ir incluyendo profesionales haitianos. Y hoy día ese consultorio, después de 18 años, pero ya a los 15 años, es administrado con prácticas y administrado con conocimientos de técnicos y profesionales de Haití, 37 personas. Claro, un extranjero puede ir a colaborar hoy día allí, pero el consultorio hoy día es un consultorio de ellos, de ellas, que por supuesto tiene prácticas diferentes, tiene enfermedades distintas, ¿no es cierto?, tiene relaciones distintas que las que tenemos en otros países. Y eso, bueno, engaza mucho con lo que decía hoy día Leonardo, que es lo que innovar, y ahí se da este elemento, ¿no es cierto?, político y ético tan fuerte, porque tú vas transformando realidades, y esas realidades transforman la convivencia de una comunidad y terminan transformando también una comuna, un país, ¿no es cierto?, por lo que va ocurriendo con... ¿Se nos perdió Benito? Sí, justo la última palabra, creo, pero se escuchó toda la idea. Sí, gracias, Benito, gracias. Dale, Sebastián. Sí, para compartir un ejemplo, ya que aprovechando los ejemplos, sí. Que nosotros tuvimos una experiencia de trabajar en la cuarta región, con el tema de la escasez y las dificultades con el agua, ¿no es cierto? Y hay un problema de la certificación que siempre ha sido históricamente abordado desde la ciencia, desde la tecnología, desde la ingeniería, ¿no es cierto? Y justamente un poco el mensaje desde los territorios, vimos esto como un problema social. Si damos vuelta al problema, y tenemos como un paradigma de la apropiación de la tecnología, de cómo la tecnología se acerca, no la comunidad al servicio de la tecnología, sino que la tecnología, la ingeniería, llega y se acerca a los procesos territoriales. Entonces hicimos como una inversión del paradigma y pusimos a la disposición las mejores escuelas de ingeniería de la Católica del Norte, con la Universidad Católica, donde hay más captación de agua arriba de los cerros. Fueron las comunidades y cada comunidad diseñó su método de atrapaniebla al servicio de su actividad productiva, que también aseguraba un cuidado, un codiseño de la experiencia, del proceso, del instrumento, para que eso se adapte a lo que ellos estaban necesitando en cuanto a agua. Entonces, eso es un proceso como que es como invertir todo eso, y eso en colaboración con el sector privado, público, local, con sociedad civil, con las mismas comunidades, con los territorios. Entonces, esos son el tipo de ejemplos de innovación social que hablamos cuando hablamos de innovación social de mirada más sistémica, territorial, y nosotros, entonces, al final, al servicio, las ciencias en esa colaboración, al servicio de los procesos comunitarios, en este caso, un desafío social, que siempre fue visto siempre de la eficiencia hídrica, por decir así, y que no daba respuesta desde 40, 50 años hasta la fecha. Totalmente, y ahí también destaco mucho la importancia de la academia, tanto en la experiencia, por ejemplo, de Servicio País, que comentaba Benito, de que también participó Leonardo, y con todo lo que hacen ustedes, qué importante que es el rol de la academia también en vincular estos saberes, ciencias más modernos, tecnología y no sé, saberes más contemporáneos con saberes ancestrales y territoriales. Creo que ahí el COLAB hace un gran trabajo en el tema de la vinculación académica. A veces los estudiantes universitarios, bueno, yo ya dejé de ser estudiante universitaria hace varios años, pero salís de la universidad y si no tuviste esa experiencia transformadora, quizás no sabes para cómo aplicar lo que estudiaste, como que quizás, no sé, querés cambiar el mundo y no sabes ni por dónde empezar, porque nunca recorriste un campamento, porque nunca viviste una experiencia más de cerca con alguien que
que tiene una mayor necesidad. Entonces, ahí, Sebastián, desde esta vinculación de la academia con los territorios, ¿qué crees que son los valores fundamentales también o los aprendizajes? Sí, yo creo un primer punto también de la academia, y yo creo que es importante entender como el rol de la universidad. O sea, así como le estamos pidiendo constantemente a los distintos sectores que cambien su forma de entenderse en el mundo, en la construcción de la nueva sociedad, ¿no es cierto? También pasa con la universidad. ¿Cuál es el rol que tenemos como universidad en la forma de participar de la gestión del conocimiento, del desarrollo, de la co-construcción de soluciones? Entonces, eso es lo que hemos tratado un poco de impulsar en el laboratorio, siendo críticos del rol de la universidad, de lo que nosotros mismos hacemos, y así partí un poco el seminario, o sea, este espacio, ¿cierto? Diciendo que yo creo que algo que realmente tenemos que dar cuenta es que este movimiento de innovación social, del cual muchas universidades somos parte y lo enseñamos en nuestras salas de clase, también es mirada reflexiva respecto de cuál es el modelo o hasta qué punto estamos hablando con el paradigma que ha sido el que ha ayudado a construir los problemas o los dolores de hoy día, o hasta qué parte estamos dejando como que pueda emerger y nosotros acompañar esa respuesta con nuevas miradas de mundo. Entonces yo te diría que creo que el desafío es decir, como hacer una transición, asumir que ya tuvimos una década como de maduración en nuestro, si lo ponemos en lenguaje startup, ¿cierto? Tuvimos la inmersión, y ahora viene el minuto de empezar a madurar, y ese empezar a madurar implica realmente entender cuál es el propósito y la transformación que tenemos que hacer para dejar de unas conversaciones muchas veces entre nosotros mismos, para realmente vincular, como decía Leo, a dónde están las soluciones en esos vínculos, en el territorio, y estar a disposición de esos procesos sociales. Yo creo que eso es un giro muy significativo, que requiere también de una colaboración en el fondo, que entiende, por ejemplo, el tema intercultural, lo que plantea Leo, ¿no es cierto? Lo que plantea en el fondo acá va a traer otras necesidades, y tenemos que, por lo mismo, en la sala de clase no es solo tanto el contenido, sino que es la formación, por ejemplo, en empatía, en capacidad de diálogo, en una serie de cosas que antes no aparecían en el currículo, no estaba por ningún lado, ni en el perfil de egresado, ni en la matrícula, ni en nada, no se abordaban. Entonces hoy día tenemos tremendos desafíos que van acompañados de esta hiperconectividad. También requiere cómo hacemos la empatía a través del Zoom, de esta pantalla. Entonces hay una serie de cosas que hay que trabajar y que son desafíos pendientes, pero tenemos, y hay un último mensaje, tenemos que hacer la transición de asumir que hemos estado en un círculo periférico, a veces un poquito hasta endogámico, y tenemos que salir a realmente abrir la universidad, pero también abrir el ecosistema de innovación social con una mirada un poco más sistémica, en el fondo, dejar que emerja lo que tenga que esta respuesta y hacernos parte de eso, no traerlo a todos a nuestra fiesta. Totalmente, gracias Sebastián. Vale, ustedes como desde Social Lab, ¿cómo abordan este desafío también de ampliar el círculo de la innovación social y de potenciar el ecosistema y de expandirlo también? Sí, ahí me tomo un poco también de lo que decía Sebastián, que son dos cosas que quiero rescatar porque también venía pensando un poco en eso, es que es el rol de la empatía, en donde uno cree que simplemente hay que, no sé, agregar en todas las mallas, en todas las universidades o donde se pueda integrar el tema de innovación social como tal, y creo que a veces hay un paso anterior, que es cómo nosotros nos relacionamos con mayor empatía, tanto en lo que hacemos como en lo que creamos, en lo que ofrecemos, en todo orden de cosas. Yo creo que ahí la palabra clave para muchas de las cosas que venimos hablando hoy van relacionadas a construir esa empatía y desarrollarla desde la educación. O sea, yo trabajé en una universidad también en donde por suerte se fomentaba mucho el tema de la innovación y el tema del emprendimiento, lo cual te genera cierta empatía, pero creo que es algo a lo que todos deberíamos vernos enfrentados desde muy chicos. O sea, al final, que se produzcan estas brechas o que se produzca un estallido social, viene muy de la mano porque falta un poco de empatía, falta entender y ponerse en el lugar del otro en todo orden de cosas. Y ahí nosotros como organización, obviamente buscamos mucho generar ese entendimiento desde quien tiene el real problema. Por lo tanto, cuando nosotros conectamos a los distintos actores, que es un poco nuestro rol, esta orquestación de actores, somos uno de todos los actores, pero también nos preocupamos de orquestar a los emprendedores con las empresas, con los organismos públicos, etcétera. Siempre velamos porque esa empatía se genere,
porque también lo que nosotros vemos es que a veces esa vinculación se da y tú puedes hacer un match correcto entre una empresa y una startup, o entre una startup y la persona que tiene la necesidad, pero no sirve conjuntarlo y hacer el match, o sea, es un trabajo que va mucho más allá. Si yo soy una empresa y quiero relacionarme con una startup, lo primero que tengo que entender es que ellos funcionan de otra manera, que tienen otros tiempos, que tienen otra forma de operar, que tienen otro lenguaje, y lo mismo al revés. Entonces a veces pasa que uno hace este match y cree que está orquestando y que con eso es suficiente, pero creo que el trabajo que hay es más allá de eso, o sea, no es solo el match, es cómo hacemos que se entiendan y que se logre trabajar en conjunto para lograr un propósito. Entonces yo creo que ahí es parte fundamental de nuestro rol y de lo que hacemos como intermediadores, de hacer que distintos mundos que buscan un objetivo similar se puedan entender. Y eso es un poco lo que fomentamos y que trabajamos en realidad con todas las grandes organizaciones y compañías que se acercan un poco a nosotros, y creo que también por eso se acercan, porque saben que estamos como en la mitad, en donde podemos entenderlos a ambos y donde buscamos esos espacios en donde se puedan comunicar mejor y donde realmente se saque provecho a lo que se está buscando. Y creo que ahí también va un poco relacionado como a lo que se había hablado antes acerca de los ecosistemas y cómo potenciarlos. Nuestro ecosistema siento que es robusto, o sea, tenemos distintos tipos de organismos, tenemos hartos organismos. Muchas veces miran a Chile como nuestro ecosistema de cómo funciona, desde políticas públicas hasta iniciativas como ONG o iniciativas privadas, pero al final no sacamos nada con tener actores por separado en donde cada uno va mirando su camino hacia adelante, sino que lo que falta un poco ahora es como, ok, miremos para el lado y cómo trabajamos en conjunto para poder desarrollarlo, porque si cada uno sigue por su camino, es probable que avancemos, pero vamos a avanzar mucho más rápido y mucho mejor si en el fondo nos abrimos un poco a mirar hacia el lado. Y creo que no es necesariamente como de mala onda, así como no, yo no quiero trabajar con el de al lado, sino que nos olvidamos de eso. Y que alguien lo comentó ahora, no me acuerdo quién, de que estamos hechos como para trabajar de forma competitiva y no colaborativa. Efectivamente, o sea, cuando nosotros vamos como así trabajando, no es porque no queramos o porque el de al lado nos cae mal, sino porque nadie nos enseñó desde chicos o no está en nuestra cultura el abrir estos espacios para trabajar colaborativamente. Entonces, nosotros como Social obviamente tratamos de incentivar de que esto sí suceda y entregamos las herramientas para ambos lados para que este camino sea un poco más fácil. Gracias, Valentina. Ahí, bueno, al público, que hay 287 personas mirándonos, les voy a pedir que nos hagan preguntas si tienen ganas. Algunos ya fueron haciendo algunas preguntas. Ahí las voy a ir leyendo. Y mientras tanto, creo que tanto Leonardo como Valentina, bueno, todos creo, mencionaron que la innovación también es un desafío político y la inclusión es un desafío político. ¿Y cómo ven el rol de los gobiernos y sobre todo los gobiernos locales, teniendo en cuenta que estamos en un país tan centralizado, por ahí los municipios no tienen tantos recursos? ¿Y cómo ven o cómo creen que desde nuestras organizaciones podríamos generar un cambio en ese sentido? En las comunidades más vulnerables, teniendo en cuenta también lo que hablaba Sebastián y Benito de entender las necesidades de las comunidades y los territorios. No sé, Valentina, ¿tú? ¿Voy? Dale nomás. Dale, Leonardo. Ya. Mira, yo creo que el panel precisamente tiene que ver con esto, digamos, con la cercanía, con la relación, con la vinculación que tenemos que tener entre el poder avanzar, ¿no es cierto?, en grados mayores de igualdad, y a través precisamente colocando la innovación social al servicio de aquello. Por eso que señalaba esto de lo ético y lo político en materia de la importancia que tiene la innovación social. Me parece también que la innovación social tiene miradas diferentes que a mis juicios son absolutamente complementarias, como lo son precisamente los tres sectores de una estructura de oportunidades en un país: el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Tenemos visiones que pueden estar en veredas, pero no necesariamente opuestas, sino que pueden confluir, y me parece que es una cuestión central. Lo que trato de decir con todo esto es que, efectivamente, si quieres avanzar en poder dejar atrás los odiosos y groseros y obscenos grados de desigualdad en nuestra sociedad, tienes que innovar.
y tienes que innovar desde todos los sectores, desde cualquiera sea el lugar en que estés parado, desde la sociedad civil, el sector privado y el Estado. Creo que el término innovación social ha estado muy presente en las políticas públicas, pero no necesariamente ha significado cambios importantes en ello. Un gran cambio tiene que ver precisamente con lo que tú señalas, Indira, es decir, cómo logramos desde la base, desde lo territorial, desde lo local, producir cambios que sean realmente importantes. Me parece que ahí hay una cuestión, un desafío enorme. Y digo esto de la desigualdad porque, y aquí también esto lo hemos hablado muchas veces juntos con Benito, digamos, la desigualdad no es solamente un tema de un tema de recursos económicos. La desigualdad tiene que ver fundamentalmente con una acumulación muy inmerecida de desventajas en las mismas personas. Y si hay un lugar donde la gente vive esa desigualdad, es en el territorio, donde hay malas escuelas, hay mala salud, donde hay mal transporte, donde hay malos barrios, donde hay inseguridad. Es decir, es una acumulación que se da precisamente en el territorio. Por tanto, me parece que el poder avanzar en mayores grados de igualdad, en dignidad, en derechos de las personas, pasa necesariamente porque tengamos la capacidad de innovar. Y la innovación social no tiene que ver solamente con la tecnología, tiene que ver, como ya lo hemos dicho todos acá, tiene que ver con una mirada totalmente transformadora de la sociedad. Por ejemplo, si tú quieres innovar hoy día en Chile, creo que no peco de pasado, digamos, tres pueblos, en decir, creo que estamos todos y todas de acuerdo aquí, que un tema fundamental en la innovación en Chile hoy día pasa por el género. Una innovación central hoy día pasa por la participación social. Son elementos centrales a la hora de poder precisamente construir algo diferente y insisto, a partir de los territorios. Yo creo que en todo lo que ha vivido Chile desde el estallido social hasta ahora, se ha visto el rol fundamental que han tenido los municipios. Municipios que, como tú bien señalas, Indira, en un país tan centralizado como esto, tiene pocos recursos económicos, pero que han sido capaces de innovar incluso en la forma en que han logrado levantar y subir, escalar los problemas de las personas y también soluciones concretas. A mí me llama la atención simplemente lo formidable que han sido las respuestas de muchos municipios siendo y teniendo pocos recursos frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, me parece que hay un enganche brutal y que hay que sostener sobre innovación social para efectivamente bajar estas desigualdades y, como insisto, particularmente en el sector, o si quieres, en la mirada territorial. Gracias, Leonardo. Totalmente de acuerdo. Hay varios comentarios también que tienen que ver con justamente esto, cómo promovemos más la participación social, procesos de conversación con los territorios en la lógica de construir una visión desde ahí respecto a la innovación social. Una persona pregunta si han desarrollado procesos que tengan que ver con la conversación. Creo que sí, creo que Avina por ahí es de los que tiene mayor experiencia en la construcción de procesos de cambio a nivel territorial. No sé si, Leonardo, quieres contar algo más. Igual ya vamos cerrando, nos quedan 5 minutos, entonces, sí, si quieren unas palabras finales cada uno, a ver si salen algunas preguntas más. No, capaz que decir algo de lo que está hablando un poco Leo. Si hacemos un poquito una analogía de esto mismo a nivel personal de la desigualdad, ¿no es cierto? No solo socioeconómica, sino que también de trato, de todo lo que hablaba Benito, ¿no es cierto? A nivel municipal también, yo creo que tenemos todos que hacer un poquito de mea culpa o reflexión, ¿no es cierto?, de nuestra misma acción política, porque esa innovación está al servicio de esa acción política de construir, ¿no es cierto?, esta polis que estamos armando entre todos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto hay en nuestra acción de todas nuestras instituciones también esa como desigualdad de trato con los gobiernos locales, con los espacios de toma de decisiones más locales? Y lo que parte de la reflexión que tenemos que hacer también en nuestro propio diseño de intervención, en nuestra propia forma de abordar los desafíos, en qué medida también reconocemos y valoramos y validamos, ¿no es cierto?, a nuestros interlocutores o trabajamos con los territorios de otra forma. Entonces yo creo que hay mucho de la aproximación general que tenemos, nosotros mismos tenemos que reflexionar. Entonces yo creo que parte de este momento que nos llega la pandemia a este ecosistema, que como decía Valentina, puede ser bien reconocido afuera, que hemos logrado ciertas cosas, están varios indicadores, pero yo creo que eso no nos tiene que nublar, ¿no es cierto?, de realmente a dónde estamos mirando nuestros éxitos. Es como cuando dicen tenemos un PIB de tal y tal cual forma. Estamos jugándole a esos indicadores. Nosotros no estamos jugando a esos indicadores. Esto nace por otro motivo. Nace por el sentido de urgencia, por las brechas, por los territorios, por el tema medioambiental que va de la mano de lo social. Entonces, si volvemos al propósito de nuevo, tuvimos 10 años, volvamos a la esencia de lo que estamos proponiendo. Y tiene que ver con esta acción política de transformación a este modelo de desarrollo que sea inclusivo
en lo social y también sea regenerativo en lo medioambiental. Benito, Valentina, algunas palabras finales, así ya vamos cerrando el panel y le damos lugar a las charlas temáticas. Bueno, muy breve, yo creo que hablando, o sea, escuchando a todas y a todos aquí, yo creo que los dos pilares fuertes, ¿no es cierto?, de esta innovación social están en meterte en el territorio y en la colaboración en el territorio. Tener los ojos abiertos, el poder tener relaciones horizontales, ¿no es cierto?, en el territorio, y eso es para todos, yo creo para todas nuestras organizaciones, para todos los modelos que se implementan, que se traen también del extranjero, y que a veces terminan siendo islas, programas pilotos y no modificando la cultura. Mi gran sueño, ¿no es cierto?, mi gran como horizonte, es que para poder enfrentar esto hay que ir modificando las prácticas culturales, y las prácticas culturales parten, por lo que hemos hablado también acá, por transformaciones personales, que se suman a una transformación colectiva. Pero es un trabajo grande de expandir tus experiencias. Así que esa es la invitación. Gracias, Benito. Valentina. Sí, yo solo para complementar, creo que hay un rol importante que tenemos nosotros como actores y en realidad todos nosotros como personas, en el fondo habitantes del mundo, es un poco la escucha activa y la observación constante de lo que va pasando. Uno a veces se queda como medio dormido porque estas son las brechas y trabajemos por ellas y continuamente vemos que esto va cambiando. O sea, hoy día es más latente porque estamos viviendo una pandemia, pero ¿cuándo fue la última vez que nos cuestionamos cómo estábamos haciendo las cosas o dónde estaban las reales necesidades o si esas necesidades quizás ya se estaban resolviendo en algún lugar y lo que bastaba era ir, tomarlo, visibilizarlo y amplificarlo? Vemos nosotros constantemente que en el mundo hay muchas soluciones y a veces es importante nosotros como actores trabajar en conjunto por apoyarlas y amplificarlas, más que estar siempre tratando de buscar como la nueva invención de la rueda. Pero también ahí nuestro trabajo es estar mirando y cuando hay buenas soluciones o cuando hay buenas iniciativas, apoyarnos entre nosotros y potenciarlas, porque creo que ese también es el camino. Excelente, gracias. Bueno, con esto vamos cerrando. No sé si hay preguntas en el público, pero no veo muchas. Bueno, muchos destacando los mensajes, destacando lo que contaba Benito. Alguien por ahí decía la ventaja, cambiar la ventaja competitiva por la ventaja colaborativa, como este cambio de switch totalmente de chip, digamos. Sí, muchos comentarios de admiración y de buena onda, sobre todo. No salieron tantas preguntas, pero hay. Acá hay una buena pregunta que ya para cerrar. Bueno, todo este foro se basa, justamente vamos a estar trabajando en talleres donde vamos a visualizarnos a 2030, vamos a visualizar cómo estamos en el 2030, cómo llegamos a los ODS en estas 6 temáticas que vamos a estar trabajando. Y vamos a hacer un ejercicio de situarnos en el futuro, luego en el presente y ver cómo deberíamos trabajar sobre eso. Entonces, últimas palabras que tengan que ver con los ODS, cómo creen cuál es su reflexión sobre la Agenda 2030 en el marco de la innovación social. Lo preguntaba Joel hace 2 minutos. Entonces, con eso cerramos y ya nos vamos a las sesiones. Mira, yo para cerrar muy cortito, creo que los objetivos 2030 nos muestran algo de lo que hemos estado discutiendo y conversando. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen una característica que es fundamental y que son interdependientes. No pueden entenderse uno sin el otro. Me parece que esa visión holística, precisamente colaborativa, es la que hemos tratado, creo yo, que todos y todas las que estamos aquí de transmitir. Nosotros tenemos un nuevo paradigma, un paradigma de la cooperación, de la colaboración. Creo que eso está muy central en los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente no sacas nada con uno, tienes que ir por los 17. Y es la única forma de poder entender el bienestar y finalmente la dignidad humana. Y otra de las características centrales de la como evolución que ha tenido esto, del milenio a los ODS ahora, es que los milenios siempre los miramos como fuera una responsabilidad del Estado, como decir, el Estado tiene que hacerse cargo de este objetivo y los Estados. Esto es lo que viene y nos deja ahí en la mesa,
somos corresponsables. Por ende, ¿cómo hacemos para asumir esta interdependencia y empujar cada uno? Entonces la pregunta al final da lo mismo donde tú estés sentado, en la universidad, en la sociedad civil, donde sea que estés, o como individuo, como ciudadano, como papá, ahí está tu pregunta. ¿Cómo estoy realmente ayudando a colaborar? Porque estamos colaborando para ir a estos 17 objetivos que nos ayudan como un horizonte de nuestra acción. Gracias, Sebastián. ¿Algún comentario extra? No, yo comparto plenamente lo que dijo Seba y Leo, y bueno, y el objetivo 17, recordaremos todo, es la colaboración. Si no, es muy difícil comprenderlo sin colaboración. No, las alianzas. Tema. Claro, no somos pedazos, sino es un gran organismo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Vale? ¿Alguna palabrita final? No, me imagino así como los ODS deberíamos llevarlo como un mantra más o menos, una estrategia de base y de ahí para arriba, o sea, como al final no olvidarnos, son bien amplios, así que en realidad uno siempre puede hacer un aporte desde el lado que esté, pero hay que tenerlos ahí en la visión de futuro, no olvidarlos y llevarlo yo como un mantra porque es parte de lo que hagamos, son tan amplios que en realidad uno puede hacer un aporte desde cualquier lado, así que no olvidarlos. Bueno, excelente. Yo los tengo acá pegados siempre al frente mío para tenerlos siempre en mente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por contar sus experiencias. La verdad que seguro la gente disfrutó muchísimo escuchándolos, interesantísimas las visiones. Y gracias sobre todo por compartir las experiencias. Así que ahora invitamos a todas las personas a que pasen en el costado izquierdo de su pantalla, tienen el escenario y tienen sesiones. Entonces, ahora vamos a invitar a todas las personas a que se sumen a una sesión temática, que tenemos 6 temas, que son el futuro del agua, de los alimentos, del trabajo, de la energía, hábitat, y ciudades, y me falta un tema que no me lo acuerdo, pero están ahí, entonces vamos a invitar, va a haber un montón de panelistas también contando sus experiencias en las distintas temáticas, y después los invitamos a todos, y finanzas me están apuntando aquí, y después invitamos a todos a seguir trabajando en los talleres que vamos a estar hoy construyendo el futuro, mañana construyendo o visualizando el presente, y el jueves haciendo estos puentes, tendiendo los puentes entre lo que anhelamos y la situación actual. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien, cuídense. Gracias por participar en el NESI. Gracias por la invitación. Chao, que estén muy bien. Gracias, chao, Mira, gracias. Chao a todos. Adiós. Chao a todos. Chao.